Buenas tardes, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a terminar la última sesión de inversión extranjera directa que comentábamos anteriormente, que pues obviamente hay empresas y obviamente hay ciertas regulaciones en la cuestión de la inversión. Hay ciertos sectores, ciertos estados que obviamente pues se llevan más esa cuestión. Todo obviamente el centro del país, por estar eh, más gente, la mayor población obviamente que tenemos en México, se va conglomerando directamente en el centro del país. Entonces por la cuestión de poderes y todo ese tipo de situaciones también, las cuestiones de televisivas y otras índoles, todas las demás circunstancias, pues obviamente en esta cuestión se va centralizando la inversión extranjera directa ahí. Entonces es muy poca la inversión extranjera que se va ramificando hacia otros partes de la República, hacia otros estados. Entonces esa es la cuestión, es donde se tiene que trabajar para desarrollar más ese tipo de iniciativa, para promover las iniciativas de inversión. Entonces es donde las empresas deben de aprovechar, empresas mexicanas y empresas obviamente extranjeras, para que en este caso hay un nicho que hay que seguir explotando en esa parte. Eh, Hay, por ejemplo, en la parte sur de Tamaulipas no hay casi industria, es muy poca la industria que hay. No es como en Monterrey, que hay industria también, en Querétaro hay industria. Entonces, más que nada, realizar programas o realizar otro tipo de actividades, hablando directamente en la cuestión económica, para que las empresas pues obviamente empiecen a invertir en otros lados y no se centralice toda la industrialización. Ok, vamos a continuar, vamos a terminar de ver los temas que están pendientes. Entonces veíamos más que nada gráficamente cómo la composición de flujos de efectivo, eh, en este caso por país de origen, por sectores también, por entidad federativa, principales países receptores de inversión extranjera, estábamos viendo también eh, varios países que reciben inversión extranjera. Eh, la inversión extranjera en México por país de origen, participación porcentual de flujos acumulados también, por país de origen del 94 al 2019, quiénes son los que obviamente invierten más en nuestro país. Por sector destino, pues obviamente ya vimos que la cuestión de manufacturas es la que más abarca ese rubro, esa participación porcentual dentro de estos flujos acumulados. Anteriormente vimos esta clasificación en manufacturas, servicios financieros, comercio, información de medios masivos, servicios de apoyo a los negocios, minería, servicios inmobiliarios, construcción, transportes, etcétera, etcétera. Por entidad federativa, vimos que obviamente se centraliza aún hasta el 2019, Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Puebla, Coahuila y el resto del país. Principales países receptores de inversión extranjera: tenemos Estados Unidos, Reino Unido, China, Bélgica, Francia, Hong Kong, Alemania, Canadá, España, Países Bajos, Rusia, Brasil, Australia, México y obviamente pues el resto del mundo. Ese es el porcentaje de participación de inversión extranjera recibida en México del 90, de 1990 al 2010. En el 94, pues obviamente es un pico, porque pues obviamente por el Tratado de Libre Comercio. Y de ahí hasta el 2010, pues se ha mantenido un poquito eh, más o menos equilibrado. Del 2001 al 2005 se mantuvo
muy equilibrado, ya disminuyó un poquito del 2006 al 2010. Entonces, es más que nada sí hay inversión extranjera, pero muy equilibrada, no hay muchos puntos de desgaste en ese sentido que se desprendan directamente de la cuestión regulatoria. Principales países exportadores de inversión extranjera del 2001-2009, ese estudio, de acuerdo a participación porcentual de flujos acumulados, tenemos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Países Bajos, Holanda, España, Bélgica, Canadá, Hong Kong, México y el resto de los demás países. Se tomaron los primeros 10 países más México de 233 países. ¿Cómo es el PIB en algunos países emergentes? De acuerdo al estudio realizado en 2019, Corea tiene un PIB en Producto Interno Bruto del 12.6, China del 14.9, Brasil del 22.9, luego viene Argentina, Perú, países en desarrollo, mundo, en global, países desarrollados, un 30.7, México 31.9, Tailandia, Malasia, Chile, Singapur. De acuerdo al reporte, obviamente de inversión extranjera, obviamente nos arroja información que los flujos de inversión extranjera directa cada trimestre en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, cuáles son los reportes más que nada que nos arrojan, qué tipo de información. El tipo de inversión son nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas, obviamente, entre compañías. Anteriormente ya vimos en qué consiste la cuestión de nuevas inversiones, reinversiones de utilidades y cuentas entre compañías. En la cuestión de sectores, la inversión extranjera directa por sectores económicos se utiliza la clasificación mexicana de actividades y productos. Origen de inversión por origen de país, destino geográfico por entidad federativa de destino. Consideraciones adicionales sobre los aportes de la inversión extranjera directa, el rezago de las cifras y actualizaciones trimestrales, pues obviamente se debe a que algunas empresas no reportan a tiempo su información. La cuestión de la inversión extranjera directa por entidad federativa, actualmente la ley solo obliga a las empresas a reportar su domicilio fiscal, el cual no necesariamente corresponde con el lugar donde se llevan a cabo las inversiones. Entonces eso puede variar en determinado momento. La cuestión de que pues no, obviamente pues no se está regulando. En México no se regula todo como tal, o sea, toda la información no. En Estados Unidos sí se regula toda esa cuestión. Cuánto gastas, cuánto tienes de ingreso, cuánto tienes en tus cuentas, cuánto tienes de propiedades. Aquí realmente no llegamos todavía a esa cuestión. Se quiere implementar, sí se quiere implementar, obviamente, pero más que nada yo le veo un trasfondo en la cuestión de que pues obviamente pues pagues impuestos. Obviamente ganas más, pagas más impuestos, tienes más ingresos, pagas más impuestos, más que nada por esa situación, no tanto por la situación de que los demás, el gobierno te quiera apoyar o quiera tener información para beneficiarse de ello y lanzar algunos programas, etcétera, etcétera, de apoyo, no. Más que nada por la cuestión monetaria, la recaudación en contribución. Más que nada por eso es de que quiere, está facilitando la parte de que todos los emprendedores, microempresarios y también el comercio ambulante pues se registre y en determinado momento pague impuestos. Les ofrecía que les iba a dar apoyos, programas de apoyos para que pusieran un negocio más establecido, etcétera, pero pues la relación ahí, la cuestión es de que pues, la cuestión es para pagar los impuestos exclusivamente. Otra de las consideraciones es el país de origen. Solo se considera el origen inmediato del inversionista. La inversión de México en el extranjero, es en cuanto a la recopilación y publicación de esta información, corresponde al Banco de México. Pues el que publica esta información es exclusivamente el Banco de México. Él es el que regula esta información, recopila esta información también y es el que la publica.
Consideraciones adicionales sobre los aportes de la IDE en comparación con otros países, obviamente, en cuestión de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, tenemos México, Paraguay, Perú, Sudáfrica. Nuevas inversiones, la mayoría tiene nuevas inversiones de los países, cuentas entre compañías, a excepción de Colombia y Perú, todos los demás sí tienen, reinversión de utilidades, solo Argentina, Bolivia, Chile, México, Paraguay y Perú, eh, país de origen, obviamente, a excepción de Colombia, el sector, pues casi en la mayoría de los sectores, y destino geográfico, o sea, que interesa el destino geográfico, ¿no? Es México. Entonces, como vemos, México cumple con todas las consideraciones adicionales para que se invierta directamente en nuestro país. De hecho, tiene todos los rubros asignados. La mayoría de los países utilizan encuestas para producir y reportar flujos de ID. Argentina reporta solo empresas que producen bienes. Las entidades financieras no son incluidas en estadísticas. Y Singapur solo toma en cuenta el sector secundario. Por eso es que vieron ustedes el PIB muy elevado de Singapur en las tablas anteriores. China comenzó a reportar los servicios financieros a partir del 2005. O sea, no todos obviamente reportan toda la información como tal, o sea, transgrede a veces algún tipo de información. La comparación estadística sobre la IDE, dice, existen otros organismos como ProMéxico, dice, o los gobiernos estatales con información sobre inversiones extranjeras que las empresas les proporcionan y difieren de las estadísticas de la DGI, probablemente por los siguientes motivos. Dice, los montos de los proyectos de las empresas son a largo plazo y no consideran la incorporación paulatina de la IDE. Dice, el domicilio fiscal de las empresas puede estar en una entidad federativa diferente a donde se realiza la inversión. No toda la inversión que las empresas reportan tiene origen extranjero, puede estar financiada por el gobierno o por empresarios mexicanos. De hecho, México es inicialmente uno de los países más atractivos por la inversión extranjera de otros países, de acuerdo a la Foreign Direct Investment. Es de los principales países que se considera para inversión extranjera a nivel mundial. Aquí en las gráficas podemos ver cuántos puntos porcentuales puede aumentar también. Lo que afectó a México en años anteriores realmente fue la inseguridad porque realmente sí había muchas empresas extranjeras y sí se estaban estableciendo proyectos, se plantearon proyectos que obviamente se estaban considerando para abrir más, eh, obviamente más sucursales, más empresas nuevas, pero a raíz de la cuestión de la inseguridad es cuando se vino un poquito, disminuyó la inversión extranjera directa a México. La industria aeroespacial es el país, México, con el mayor inversión en la industria manufacturera aeroespacial. Dice que en los últimos 5 años las exportaciones relacionadas con la industria se han triplicado. Exportaciones por más de 3.500 millones de dólares en 2019 y más de 29,000 empleos en 16 estados. Es de las industrias que más ha tenido inversión extranjera en México y ha tenido un realce muy considerable en nuestro país. La minería es el principal receptor de inversiones mineras canadienses. En 209 de 279 empresas mineras de metales están operando en México. Casi 1 millón de extranjeros viven en México. Obviamente también se invierte en equipo médico. Aquí en México, dice, somos el principal proveedor de los Estados Unidos de equipo médico, Medical Appliance Device. Dice, el quinto mayor exportador de instrumentos y maquinaria médica a nivel global. Eso es en cuanto a equipo médico. En cuanto a electrodomésticos, somos el segundo mayor exportador de refrigeradores y congeladores en el mundo. En cuanto a tecnología,
8 de los 10 proveedores de manufactura de servicio, obviamente somos más grandes del mundo, están en México. Flextronic, Jabil, Celestica, Sanmina. Entonces, obviamente, pues en tecnología estamos a la vanguardia. Dice, sus exportaciones representan el 30% de las exportaciones no petroleras y más de 55 mil millones de dólares. Somos el principal exportador de flat screen TVs del 2019, en este caso de pantallas planas, televisión de pantalla plana. Somos el principal, seguimos siendo el principal exportador de pantallas planas. Y si exportamos más de 15 mil millones de dólares, obviamente en FIES TVs. Tercer exportador de teléfonos celulares. Dice, más del 50, obviamente el 50% de las exportaciones de juguetes corresponde a la exportación de consolas de videojuegos también. Somos de los principales exportadores de videojuegos. Obviamente se sacan provecho, eh, ¿cómo le podemos denominar? Eso es un tipo de comercio triple, se le puede denominar de alguna manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún país no tiene algún tratado con un país que realmente sí quiera exportar, entonces a lo mejor México sí lo tiene y el país que va a exportar también lo tiene con México, entonces usan una triangulación, como México, pues a lo mejor pongamos ejemplo, a lo mejor Alemania quiere exportar a Brasil, pero pues Alemania no tiene algún tratado o un convenio con Brasil, entonces se elevaría los costos en cuestión de aranceles al momento de que la mercancía llegue a Brasil y se comercialice. Pero pues, Alemania, pues obviamente por la Comunidad Europea tiene tratado de libre comercio con México, entonces se exporta a México y luego de México, obviamente puede exportar a Brasil y en este caso Mercosur, y Brasil pertenece a Mercosur, sí tiene convenios comerciales con México, entonces de esa manera pues pueden sacar provecho de esa situación. O sea, una triangulación arancelaria en su momento y pues obviamente todos se llevan parte de beneficios de incluir las exportaciones e importaciones entre esos mismos países. También en México, pues obviamente de acuerdo a la Organización Internacional de Productores de Automóviles, está la lista de los principales. Tenemos, en este caso, China, Japón, Estados Unidos, Germany, Alemania, Corea del Sur, Brasil, India, España, México, Francia, Canadá, Tailandia, Irán, Rusia, Reino Unido, Turquía, República Checa, Polonia, Italia, Argentina e Indonesia. Y como ven, nosotros estamos dentro de los principales países, obviamente en la cuestión de producción de automóviles. Estamos directamente en el top 10 a nivel mundial. En cuanto a la industria automotriz, como ya vimos en la tabla, dice, por la cantidad de empleos generados y las divisas que genera, es la segunda industria en la economía mexicana, superando solamente por la petrolera. O sea, la industria automotriz es la segunda más grande en esta cuestión, todo lo superado por la industria petrolera. Dice, solamente General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda y Toyota producen 40 modelos diferentes en el país. El 81% de la producción está destinada a la exportación. En 2019 contribuyó con el 23% de las exportaciones. 11 de cada 100 vehículos vendidos en Estados Unidos son fabricados en México. Hoy cerca de 1,000 empresas de autopartes en México, o sea, el 70% es extranjeras y 30% nacionales. En 2009, esta industria exportó 57,620 millones de dólares, cuestión de carros, autobuses, camiones y autopartes. 18 de los más importantes OEMs tienen plantas en México. Más del 90% de las empresas de autopartes son las más importantes del mundo. Obviamente están instaladas directamente en México.
Entonces, la industria automotriz en México realmente tiene una muy fuerte economía por toda la producción que se realiza dentro de nuestro país. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algo que quieran complementar con esta información. Ya hemos visto un poquito de información en cuanto a países que invierten, cuáles son los que reciben mayor inversión, qué productos son los que captan más la cuestión de inversión extranjera. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Nadie tiene dudas ni comentarios? Ok, entonces vamos a proseguir, vamos a ponernos de acuerdo en la cuestión del examen. ¿Qué día les parece a ustedes conveniente presentar el examen? Hoy más tarde, obviamente pues ya es de tarde, a estas horas, ya estamos tardecita, hoy más noche se podría decir, o mañana por la tarde. ¿Cómo les parece a ustedes? Ya a lo mejor mañana descansan, ya están un poquito más desestresados, ya están un poquito más liberados, ya tienen un poquito más la mente en claro, tienen una oportunidad de repasar también el día de hoy, pero como ustedes más les convenga, chicos, presentan hoy más noche o mañana por la tardecita. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Mañana en la tarde, profe. Mañana en la tarde, te les juro. Ok. Gerardo, mañana también. Pues yo podría hoy, ¿Tú puedes hoy, hoy Gerardo? en la tarde. Bueno, ya estamos de Sí, tarde, hoy más, en la más tarde. noche, por decir. Mañana en la tarde no podrías. Sí. Pues sí, también. Sí, ok, Sí, aquí estoy. Estoy descansando, de hecho, estoy en reposo. ok, ok. Kimberly, mañana por la tarde, Kimberly, ¿qué opinas al respecto? Sí, por mí también está bien mañana por la tarde. Ok, muchas gracias, Kimberly. Mariel, ¿te parece conveniente mañana por la tarde, Mariel? Sí, profe, está bien. ¿Cómo a qué hora sería? Y ahorita nos ponemos de acuerdo en la hora, no te preocupes. Que ahorita lo primordial es el día. Eh, ¿Quién más, Miriam? ¿Qué te parece mañana por la tarde también? Está bien, profe. Correcto. Entonces, ¿a qué hora les parecería bien mañana por la tarde? No sé, ustedes díganme, 4, 5, 6 de la tarde. ¿Qué horario les conviene más a ustedes? 5 de la tarde, 6 de la tarde, Yo digo que a las 6. como a las 6, Mariel. Okay. ¿Qué Sí. les parece a los demás, chicos? Sí, Sí, profe, profe. a las 6. 6 de la tarde, Sí, perfecto. está bien. Ok, bueno, entonces el día de mañana les libero el link, en este caso a partir de las 6 de la tarde. Digo, no se van a tardar mucho, o sea, a lo mucho se tardarán una media hora, pero ya cuando mucho realmente. O sea, son 10 preguntas de cuestión de opción múltiple, algunas una o dos falsas o verdaderos, y pues obviamente pues en la de opción múltiple ahí vienen las respuestas, simplemente es dar una repasada bien a conciencia y mantener y tener la idea de obviamente de lo que se está hablando y lo que se está preguntando. Pero es más que nada lo mismo que hemos estado platicando, de la misma información. De hecho, ya lo tienen cargada la información en su Classroom también, pero si quieren repasar también, ya ustedes saben cómo se organizan, repasan directamente las diapositivas, sacan un resumen o ven los videos, como ustedes gusten, ya es decisión de ustedes, chicos. Entonces quedamos el día de mañana, domingo 15, a las 6 de la tarde, 18 horas. Ok, entonces todavía nos queda un poquito de tiempo. De hecho, nos quedan casi 10 minutitos. Vamos a terminar de ver un poquito de más información. A todo esto, ya ven que anteriormente comentamos qué pasaría si no quedara
si no quedara Trump como presidente, que no hubiera quedado. ¿Qué opinan ustedes respecto a esa situación? No quedó Trump ya quedó el Partido Demócrata. ¿Qué tanto creen que llegue en este caso a afectar o a beneficiar que haya quedado otra persona en el cargo presidencial de Estados Unidos? A ver, ¿qué me dicen ustedes de esa situación? Pues yo creo que más que nada Trump fue mucha boca, no es muy populista el tipo. En su momento ganó votos por el famoso muro, que Ajá. para que los mexicanos no brincábamos para allá, que porque siempre mandábamos lo peor, que un país de narcotraficantes. O sea, el señor estaba muy loco, estaba muy desquiciado. Yo Sí, creo sí, sí. que era más que nada por el poder de dinero que él tenía. Prepotencia, dirás, Telesuro, ¿verdad? Es correcto, profe, muy prepotente el señor, nos miraba muy para abajo. Sí, de hecho, ya le preguntaron a Biden que si iba a proseguir con el muro, él dijo que él ya no seguía con esa cuestión del muro de la vergüenza, como se le denominó, ya no sigue, y les decía, sí, sí hay una investigación de parte de El Financiero, es un periódico, de hecho ya lo hay virtual, es un periódico de Monterrey, donde obviamente pues ya se entrevistó al nuevo la persona, la que quedó electa, virtualmente electo hasta el momento, no toma posesión, virtualmente electo, ¿qué opinaba en la cuestión del Tratado de Libre Comercio? Y sí dijo que, o sea, sí especificó que se estaban haciendo, que ya había analizado esa situación y se estaban haciendo algunas cosas mal, se estaban simple perjudicando a unas empresas y un número minoritario de empresas se estaba beneficiando y obviamente pues ese número pues estaba con Trump y sabemos de antemano, en este caso que López Obrador apoyaba la candidatura de Trump también. De hecho, llegó a estipular que había sido fraude, que apoyaba lo que decía Trump, que pues era fraude, que él no volverse a reelegir, que había sido fraude las elecciones. Eh, yo no lo creo así tampoco, o sea, pues, Estados Unidos es un país muy eh, especialista, muy detallista en esas cuestiones, en esas discrepancias y más políticamente hablando. Entonces, pero, pues, ¿qué queda ahora del presidente, de nuestro representante en esta cuestión? Eh, ¿Cómo quedaría ante un nuevo mandatario? ¿Por qué? Porque pues él apoyaba a otro candidato cuando realmente por sentido común no debes apoyar absolutamente a nadie. Es el único que no lo ha felicitado, bueno, único no, pero de los pocos que no lo ha felicitado a nivel mundial por su elección y pues por ese sentido de pertenencia al izquierdismo más que nada también. Pero pues eso es lo que es la representación que tenemos nosotros como mexicanos. Entonces, pero sí hay algunas cuestiones en el Tratado de Libre Comercio que el economista lo sacó el financiero, perdón, no es el financiero lo sacó en su periódico virtual, que sí nos estaban haciendo algunas cosas bien en cuestiones de mano de obra también. Algunas empresas estaban viendo beneficiadas en algunas cuestiones, en unas tabulaciones. ¿Por qué? Porque se estaban viendo beneficiadas de la mano de obra barata, cuando en el tratado mismo hay ciertos regímenes que les están solicitando a México, obviamente, y a Estados Unidos, que si están trabajando, obviamente que paguen conforme a lo que viene en el tratado, y no lo estaban haciendo. Entonces sí va a dar un cambio, un giro en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque pues, el nuevo presidente va a poner más hincapié en ese sentido. Ya hicieron un análisis de todas las cuestiones, de las mercancías también que estaban pasando, algunas mercancías que no merecían arancel, se le estaban poniendo arancel por parte de Estados Unidos más que nada. Entonces iba a analizar todo, más analizar, porque ya había analizado una parte, pero sí realmente se estaban haciendo algunas cosas mal. Ok, entonces
¿Nos beneficia que haya quedado esa persona o creen que nos perjudica hablando económicamente? No de otras índoles, hablando en economía. ¿Qué creen que nos beneficie más, como estábamos con Trump, o realmente que haya un cambio y vamos a ver qué pasa directamente con ese cambio? ¿Qué nos beneficiaría más en su momento? Pues esperemos que no choquen, profe, porque si este es izquierdista, el otro derechista, ahí Sí, como que no va a cuadrar muy bien la cosa. sí, lamentablemente López Obrador ve por la izquierda, ve cuestiones un poquito pegadas al comunismo también, si lo queremos ver así, un poquito el socialismo, trae ese tipo de mentalidad. Y pues obviamente aquí lo que conviene, pues ya todos los países están abiertos económicamente. Rusia en su momento se abrió, China se abrió también, Corea también, Corea del Sur. Entonces eran países socialistas, comunistas, entonces se están abriendo a la globalización realmente. Entonces no, ¿por qué nosotros obviamente dar pasos atrás en lugar de seguir caminando de frente? En ese sentido, en esa cuestión, pues hay que renegociar, hay que cambiar el chip. Obviamente, si se hicieron algunas cosas bien, seguirlas manteniendo, y si se hicieron algunas cosas mal, pues obviamente, pues tratar de mejorar y cambiar la moneda en ese aspecto, porque al final y al cabo, pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ya vimos, en base a toda la información que hemos estado analizando, todo el porcentaje de exportaciones que van a Estados Unidos, y Estados Unidos también con nosotros, todas las importaciones también. Entonces es nuestro principal socio comercial. Obviamente eh, transgrede una situación de monopolista. Ok, tú México me tienes que vender todo a mí o todo lo que yo ocupe. Entonces no lo puedes no lo puedes exportar a otro país, porque pues obviamente primero nos debemos de beneficiar nosotros y después de los demás países. Entonces esa es la cuestión más que nada que hay que hacer hincapié en ese sentido. Más que nada pues renegociar las situaciones. Si hay que renegociar algo en el tratado, pues lo debemos de hacer. Ok, entonces vamos a ver unas diapositivas que todavía se quedaron en el tintero. De hecho, les comentaba que la cuestión de la inversión extranjera va muy ligada a la cooperación para el desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente si se invierte, obviamente el país automáticamente genera más desarrollo. En esta cuestión, obviamente, ¿cómo lo denominamos? Obviamente, denominamos para cooperación para el desarrollo, la ayuda voluntaria de un país, independientemente Estado, gobierno, ONG, organización gubernamental, a una población, y obviamente la otra población se ve beneficiada. Esta población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su Estado, gobierno local o organización gubernamental de la zona. Obviamente todo este concepto nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de las necesidades, obviamente económicas, sociales, políticas, etcétera, de Europa y de las nuevas naciones independientes en África. Existen tipos de cooperación multilateral, o cooperación a través de agencias y instituciones, organizaciones u organismos multilaterales. Existe la cooperación bilateral o cooperación directa de país donante o país receptor a través de organismos gubernamentales autónomos, obviamente, de otros países. Cooperación a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que con ellas mismas como protagonistas de la ejecución de intercambio. Cooperación descentralizada entre administraciones regionales y estatales públicas, y cooperación empresarial mediante empresas que brindan asistencia técnica y transferencia de tecnología
a sus equivalentes en los países en vías de desarrollo. Hay otro tipo de cooperación como asistencia humanitaria o acciones puntuales de ayuda alimentaria, socorro, protección de derechos humanos, acompañamiento a las víctimas, presión política, denuncia, así como preparación, prevención, mitigación de desastres naturales, epidemias, conflictos armados y guerras. También existe la cooperación horizontal o cooperación técnica entre países de desarrollo. Esta consiste en la movilización e intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales entre países con realidades nacionales similares. Obviamente los recursos o fondos de cooperación o de inversión también para el desarrollo pueden tener un origen público o un origen privado. Se tiene un origen público cuando son los administradores nacionales, regionales o locales del país donante los que emiten los fondos. Y es privado cuando son recursos propios de particulares, empresas, asociaciones, etcétera, etcétera. Cuando es la federación, el gobierno que invierte en otro país, pues son de origen público, obviamente, como lo denominamos, es cuestión del heraldo público. Entonces, pero es privado cuando obviamente hay empresarios que con su propio recurso invierten en empresas o asociaciones, entonces dinero privatizado. También hay fondos de cooperación para el desarrollo y pueden ser reembolsables o no reembolsables. Dice, son fondos reembolsables los recursos de cooperación que deben ser devueltos en forma de dinero o en especie. Y son fondos no reembolsables los recursos que se entregan a fondo perdido. La naturaleza de los fondos de cooperación para el desarrollo pueden ser financiera o no financiera. Los financieras se producen al efectuarse una transferencia monetaria real de fondos al receptor y la no financiera ocurre cuando los recursos que se transfieren son conocimientos, tecnología, materiales, intercambios culturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este caso, pues muchas veces no financiera, pues, más que nada son de avances tecnológicos, de conocimientos, alguna cuestión cultural que están cambiando en cierto momento. El grado de concesionalidad de la cooperación para el desarrollo puede ser ligado o no ligado. Si la ayuda es ligada, es aquella que condiciona al receptor a la compra exclusiva de bienes y servicios del país donante. La ayuda no ligada no condiciona al receptor a la compra exclusiva de bienes y servicios del país donante. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Es un placer haber compartido esta asignatura con ustedes y nos vemos mañana en la aplicación del examen. Va a ser por Claro. Les libero el link. Cualquier cosa, como quiera, estamos en contacto. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde, chicos. Buen fin. Gracias.